Nos acompañan el día de hoy el doctor Mauricio Merino Huerta, profesor investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas, la doctora Lourdes Morales, coordinadora de la Red por la Rendición de Cuentas, el doctor Enrique Florescano, historiador, el doctor Andrés Lira González, profesor emérito del Colegio de México y director de la Academia Mexicana de la Historia, Ramón Aguilera, director de la Escuela Mexicana de Archivos, Ana Cristina Ruelas, directora de Artículo 19, Aurora Gómez Galvarriato, profesora investigadora del Colmex y exdirectora del Archivo General de la Nación, y Justin Dupuy, de Fundar. Le doy la palabra al doctor Andrés Lira, quien leerá el pronunciamiento. Muy buenos días, muchas gracias. Para mí es muy honroso leer este documento que ha resultado de una síntesis que se hizo ayer mismo sobre la experiencia de la reunión que se tuvo en el Senado ese mismo día de ayer, 28 de los Corrientes. Dice así: es posicionamiento público sobre la iniciativa de Ley General de Archivos y las audiencias públicas en el Senado de la República. El pasado 17 de noviembre se presentó en el Senado de la República la iniciativa de Ley General de Archivos. El texto propuesto por Cristina Díaz, Héctor Larios, Laura y Zoé Robledo, senadores y senadoras de las tres principales fuerzas políticas, se sometió a observaciones de la sociedad civil, de académicos, autoridades e interesados en un ciclo de audiencias públicas, ¿verdad? Y en la audiencia pública que tuvo lugar ayer, 28 de noviembre. En este marco, historiadores, académicos y organizaciones civiles coincidimos en diversas preocupaciones que surgen en relación con el texto presentado. Durante el proceso sostenido ayer, las y los senadores reconocieron públicamente la viabilidad de algunas propuestas de modificación, en particular las relacionadas con ajustes técnicos al texto. No obstante, este nivel de acuerdo no se hizo evidente en otras cuestiones de mayor envergadura. Por ejemplo, las relacionadas con la naturaleza política del Consejo Nacional de Archivos y el fortalecimiento jurídico y político del Archivo General de la Nación. Al respecto, consideramos que todos los señalamientos hechos ayer son importantes y deben de considerarse para que las audiencias tengan sentido. Sin embargo, nos entramos nuevamente en dos cuestiones que constituyen un auténtico retroceso en el ejercicio de los derechos fundamentales conquistados en los últimos años y que son de enorme preocupación para los actores que representamos. Nuestra apuesta es que el Senado de la República y las bancadas parlamentarias estudien detenida y concienzudamente estas demandas, tomando el tiempo necesario para redactar una ley que realmente cumpla con las expectativas sociales y necesidades en la materia. Primero, es de la mayor relevancia desvincular la política pública nacional en materia archivística del control político de la Secretaría de Gobernación que se pretende legitimar en esta ley. Como se advirtió ayer, la fórmula para el Consejo Nacional de Archivos que propone la iniciativa es un claro intento de regresión democrática para México. En tanto los archivos son la base fundamental de la transparencia y la rendición de cuentas, otorgar la rectoría de la política pública archivística a la Secretaría de Gobernación equivale a someter los sistemas nacionales de transparencia y anticorrupción a la dirección de Bucareli. No hay ninguna razón técnica para que sea esta Secretaría quien conduzca el Consejo y el Sistema Nacional de Archivos,
Por el contrario, deben ser perfiles especializados en las disciplinas de archivos, historia y gestión documental, quienes sean el núcleo del Consejo y sus decisiones. Solo así se asegura una política archivística formulada en clave con las necesidades administrativas y no con los impulsos autoritarios del control político. De igual manera, la Ley General de Archivos es la oportunidad para fortalecer al Archivo General de la Nación. El texto que se apruebe debe reconocer la naturaleza descentralizada y no sectorizada, como se dice, del Archivo General de la Nación, consolidar la dirección de este a través de un proceso de nombramiento público y objetivo de su titular, no a través de la designación del presidente de la República, y, consecuentemente, asegurar que en adelante contará con plena capacidad técnica y presupuestal para desarrollar la lista de facultades que se le otorgan en este nuevo marco legal. Sobre estos puntos estamos profundamente convencidos de que una ley general debe apostar porque su articulado impacte positivamente en la realidad del país y no simplemente conformarse y adaptarse a esta. En otras palabras, no tiene ningún sentido legislar si solo se busca formalizar las condiciones materiales vigentes de los archivos. Por eso, no encontramos lógicos los supuestos burocráticos en favor de que no se modifique la naturaleza jurídica actual de los archivos generales y del Archivo General de la Nación, ni se les separe del poder político. La práctica nos demuestra que la dependencia política de los archivos no se traduce en mejora sustantiva para estos últimos. Sirve como ejemplo elocuente el desaire que hizo la Secretaría de Hacienda recientemente al recortar significativamente el presupuesto para el Archivo General de la Nación. En este sentido, hacemos un extrañamiento público hacia la directora del Archivo General de la Nación, Mercedes de Vega, quien, lejos de solidarizarse con las preocupaciones de los historiadores y actores de la sociedad civil involucrados, ha avalado públicamente las disposiciones contenidas en la iniciativa. Segundo, la adecuación, valoración documental, junto con la conservación y plena consulta de los documentos históricos, son condiciones fundamentales para el quehacer administrativo, histórico, la construcción de una memoria nacional y el ejercicio de derechos fundamentales. La ley no puede permitir regresiones en estas materias. La valoración documental es uno de los trabajos más delicados de los procesos archivísticos, pues determina qué documentos se conservan y cuáles se depuran. La complejidad de esta tarea requiere que los sujetos regulados por la ley tengan a su disposición comités de valoración, es decir, personas que decidan qué documentos se eliminan y cuáles se conservan, que asertivamente acompañen en esta labor, acertadamente acompañen en esta labor a las áreas productoras de los documentos. En este sentido, es prioritario que la ley tenga fórmulas para que esta tarea sea encomendada a personas con reconocimiento en historia y archivística. En adición, no se puede permitir que existan trabas en la labor de los historiadores. Las disposiciones contempladas en la iniciativa significan cuellos de botella que impedirán a los documentos o que los documentos lleguen a los archivos históricos. Por eso,
debe armonizarse la triada de leyes generales, de transparencia, de protección de datos personales y la una en discusión de archivos para obligar a los sujetos que deben hacerlo a transferir todos los documentos con valor histórico a los archivos que se dispongan para este fin. Los archivos históricos son fuente de acceso público y por esta simple razón, ninguna información dentro de los documentos ahí alojados admite ser clasificada como confidencial ni reservada. Con la Ley General de Archivos llegó el momento de detener la práctica sin sentido de realizar en muchos archivos históricos del país, a partir de la cual se testan, es decir, se censuran datos personales de décadas y siglos atrás y se vulnera la construcción de historia y memoria nacionales. Basta de mutilar nuestra historia y nuestra identidad. Respecto a esto último, nos alerta también el propósito oscuro que se formuló en el artículo 14º transitorio, que pareciera inspirado en una obra de Orwell: obligar a que burócratas sin especialización, sin conocimiento en materia archivística, revisen todos los documentos que se ubican en sus archivos históricos y posteriormente los destruyan o transfieran de regreso a los archivos de concentración. Implica necesariamente abrir la puerta para el revisionismo histórico, siendo que nada más un impulso autoritario por censurar la historia, el rol del Ministerio de la Verdad en la novela 1984. Las autoridades no solo tienen recursos financieros para llevar a cabo una empresa de este tamaño, no tienen, ¿verdad?, recursos para llevar a cabo una empresa de este tamaño. Tampoco tienen la capacidad técnica para que dicha labor sea exitosa. Muy por el contrario, existe el impulso político para que se haga una purga y se impida la consulta de documentos históricos en este lapso y se lleguen a clausurar documentos históricos definitivamente o se eliminen aquellos que resultan fundamentales para la rendición de cuentas y el combate a la corrupción. En conclusión, queremos advertir que de no atender este conjunto de preocupaciones, el Senado de la República aceptaría un proyecto diseñado mayoritariamente desde las oficinas de gobernación, legalizando una política archivística débil para la gestión documental y la memoria del país, violatoria de derechos fundamentales como es el acceso a la información y como es también la verdad en casos de violaciones graves a los derechos humanos, y sumamente nociva para la consolidación efectiva de los sistemas nacionales de transparencia y combate a la corrupción. Hasta aquí el comunicado. Muchas gracias. La pregunta por este tema de la Ley Federal de Archivos y el artículo 20. Quisiera decir que este artículo 27, si digamos, el más grave problema no es en sí mismo, sino en su implementación, puesto que define que los documentos con datos personales dejará, digamos, de tener vigencia esa protección de los datos personales después de 30 años en un caso general y de 70 si estos datos personales son sensibles, y explica si dañan de forma, si pudieran dañar de forma grave al individuo al que se refieren. Nosotros en su momento, por ejemplo, consideramos que los fondos que estaban que se enviaron en 2001 a la AGN, de la Dirección Federal de Seguridad y de Políticas y Sociales, contenían datos personales, más no
datos personales sensibles. En ese sentido, esos fondos se abrieron y se abrieron con todo y las tarjetas. Y el CISEN estuvo de acuerdo. El problema vino después, como que cambiaron de parecer y en general esta experiencia nos muestra que si la ley deja abierta una posible subjetividad, una decisión por parte del archivista, pues básicamente se tomará, es muy probable que se tome la restricción más amplia. En su momento teníamos contemplado en el reglamento de la Ley Federal de Archivos un artículo que estaba ahí redactado en el que se definía que en aquel tiempo era el IFAI, debía de ser quien, digamos, determinara que los archivos le solicitaran al IFAI el determinar pues el tipo de datos personales de que se trataba. No era una decisión que debía de hacer el archivo por sí mismo, pero ese artículo se lo quitaron al reglamento antes de publicarlo. Entonces, básicamente a mi juicio esto implica que si la ley no es lo suficientemente clara, precisa, y cualquier espacio que permita que por ahí se cuele la opacidad va a ser aprovechado. Y esos espacios, a mi juicio, no se están dejando porque no se sepa. Es más bien, digamos, que se sabe que, digamos, hay quienes los están defendiendo. Puedo. La reforma constitucional del 2014, en materia de transparencia y acceso a la información, ordenó que se emitieran 3 leyes que tendrían transparencia, una ley general de protección de datos personales y una ley general de archivos. La razón por la que esta reforma constitucional instruyó que hubiese 3 leyes y no solamente una, es porque la base del acceso a la información es la existencia de la información. No puede haber acceso a la información si no existe esa información. Y es muy importante regular la gestión de los archivos de todo el país, no solo en el sentido histórico que aquí ha sido planteado, sino de manera cotidiana. La base para acceder a la información son los documentos en cualquiera de sus modalidades, en papel o en formato electrónico, que dan cuenta de la forma en que se gestionan los asuntos públicos en el país. Por otro lado, era necesario garantizar el pleno acceso a esos documentos a través de la Ley General de Transparencia y de otro, garantizar también que ese acceso pleno a la información que nos pertenece, que es de la sociedad mexicana, no de la burocracia, no de la clase política, sino de la sociedad mexicana, protegiera, sin embargo, el derecho a la privacidad. Esto arranca, por lo tanto, con la reforma constitucional del 2014. Tuvimos una buena noticia con la promulgación de la Ley General de Transparencia. Esta Ley General de Transparencia, de la que todos hemos sido usuarios recientes, estoy seguro, fue producto de una práctica de parlamento abierto. Hubo disposición del Senado para que, junto con organizaciones de la sociedad civil, los senadores redactaran esa ley. Tenemos en la mesa sentada ahora mismo a una de las redactoras, Ana Cristina Ruelas, de la Ley General de Transparencia, que gracias a este formato de parlamento abierto, dicho sea de paso,
ha sido evaluada por algunos centros internacionales como el Center for Law and Democracy como la más avanzada del mundo. Pero esta ley general de transparencia descansa en su operación del acceso a la información, de la existencia misma de la información, la enorme importancia que cobra la Ley General de Archivos. Por otro lado, está el Sistema Nacional Anticorrupción, que también fue el producto de una actividad social, de una colaboración con diversas organizaciones sociales y que fue el resultado de un formato de parlamento abierto nuevamente. Los mecanismos que se pondrán en marcha a través del Sistema Nacional Anticorrupción dependen a su vez de la existencia de documentos que eventualmente prueben si las conductas de los funcionarios públicos corresponden con la ley o se apartan de la ley. De manera que lo que parece un asunto técnico, como usted bien dice, muy complejo, es en realidad transmitible de manera muy sencilla. Quien controla el origen de la información y quien controla la forma en que esa información es entregada al público, controla el éxito del sistema de transparencia o su fracaso y controla el éxito del sistema anticorrupción o su fracaso. En ningún momento de estas deliberaciones, ninguno, nunca se planteó siquiera que la Secretaría de Gobernación tuviera el control total del origen de esa información en todo el país. Siendo una ley general, esta ley obligaría a todos los estados, a todos los municipios, incluso a los órganos autónomos, todos los archivos del país quedarían controlados por la Secretaría de Gobernación. Eso no es técnico, eso es claramente transmitible políticamente. Se están escudando en terminología archivística y en terminología, en efecto, de iniciados para ocultar un hecho político de la mayor gravedad en este país. Yo me atrevo a calificarlo como uno de los más graves que he presenciado a lo largo de mi vida, que es la posibilidad de que desde las oficinas de la Secretaría de Gobernación se elimine una parte de la historia de México por razones que no corresponden, insisto, ni con el espíritu ni con la letra de la reforma en materia de transparencia constitucionalmente hablando. Para decirlo en términos más periodísticos, si usted quiere, estas personas a todas luces han actuado, muchas de ellas, me refiero a la clase política del país, nos ha ofendido en los últimos años robándose muchas cosas. Hay muchos casos de corrupción que han sido documentados uno detrás del otro. Seguramente hay una preocupación porque en breve iniciará el Sistema Nacional Anticorrupción. Si ya se robaron tanto, no podemos permitir que también se roben nuestra memoria histórica. De ese tamaño es el problema que estamos enfrentando y por eso les pedimos su ayuda en esta conferencia de prensa. Por supuesto, Claudia. Esto preguntaban hace rato que dónde estábamos. Nosotros atendimos la invitación que se nos hizo para estar en mesas técnicas y se hicieron una serie de recomendaciones. Las más técnicas fueron incorporadas, pero esta parte nunca se movió. Entonces, por supuesto que preferimos que no se apruebe ninguna ley a que se apruebe así, porque sería un retroceso enorme a lo que ya hemos conquistado. Mire, en ese sentido, retrasar sería conveniente para hacer llegar a una buena ley a la altura de los propósitos de la reforma constitucional. Y se puede trabajar tomando seriamente, con criterio, los marcos legales que ya existen.
Cuando se vino esto, yo le pedí a algún amigo jurista un análisis sobre la legislación respectiva y sobre las decisiones que se han tomado en casos de conflicto. Me hizo un dictamen muy interesante, muy breve, y realmente allá hay criterios con los que se puede operar, criterios que debieron haberse tomado en cuenta, es para el manejo de la información, para la prestación de la información a quienes la demandan en los archivos públicos, en los archivos históricos. Todos los archivos, al final de cuentas, todo es historia, pero en fin. La historia no es nada más el pasado, la historia es una actualidad creciente en la que estamos inmersos y tenemos que irla viendo con claridad e interpretándola con solvencia. Bueno, con eso se puede trabajar y estos criterios deben tomarse en cuenta en la legislación actual. Yo no los veo contemplados en la iniciativa, porque hay 2 o 3 preceptos muy claros que han operado y con buen criterio funcionan muy bien. No se mencionan siquiera en la iniciativa, por ejemplo. Toda iniciativa, todo instrumento, pues debe hacerse cargo de las disposiciones que pretenden dejar atrás para una mejor. Eso no lo veo yo en la iniciativa, es decir, no se ha tomado en cuenta la realidad y los problemas de los usuarios de los archivos. Es respecto al artículo 14 transitorio. En 2001, el presidente Fox ordenó la transferencia de los archivos de la Dirección Federal de Seguridad y de la Sedena hacia el Archivo General de la Nación, tras una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en la que se reconocía que esos archivos daban cuenta de una serie de hechos de violaciones graves a derechos humanos, tales como cientos de desapariciones forzadas, hechos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. En ese sentido, es que la CNDH advierte que para el reconocimiento y para la no repetición de los hechos se debían transferir estos archivos al Archivo General de la Nación para efectos del reconocimiento del derecho a la verdad de la sociedad. Después de eso, y tras una serie de eventos, investigadores, historiadores, archivólogos han sido usuarios de esta galería o de este fondo documental de la Dirección Federal de Seguridad, que ahora pues han dado pauta no solo a una fiscalía especial, que es el único intento de verdad que se ha hecho en México, la Fiscalía Especial de Movimientos Sociales a nivel federal, bueno, ha habido a niveles estatales, pero este fue el primer intento y después hubo una serie de información que dieron luz sobre lo que pasó durante la Guerra Sucia en los años 1960-1980. ¿Qué es lo que está pasando con este artículo 14 transitorio? Que yo creo que es muy claro sobre lo que acaba de mencionar el doctor Merino. No es que no entiendan, es que tienen mucho miedo a lo que significa la información. Y la información significa también un proceso de justicia. Y esto es lo que a muchos les da miedo. Hablar sobre un documento, por ejemplo, de los que se encuentran dentro de este fondo documental, puede dar cuenta de la cadena de mando en la cual se ordenaban las desapariciones forzadas. Puede dar cuenta de cómo se llevaban a cabo estas desapariciones. Y esto obviamente es algo a lo que los funcionarios públicos que llegaron a cometer esto le temen. Ahora, lo que está pasando es que estos archivos que fueron transferidos en su momento, nunca se les dio el valor como tal de documento histórico. Y por esto es que dicen mucho, el problema está en la valoración, sino que se transfirieron de un archivo de concentración, es decir, un archivo que todavía tiene valor, algún valor de trámite hacia el Archivo General de la Nación. Y entonces la excusa, tanto del Archivo General de la Nación como del INAI, es estos documentos no fueron valorados como histórico. Pero aquí hay un problemita. La excepción para los datos personales siempre va a ser el valor público.
Y en ese sentido es que los archivos que dan cuenta de violaciones graves a derechos humanos son de interés público y por lo tanto son una excepción para la protección de datos personales. Convenientemente, todas las autoridades han proclamado la irrenunciabilidad de los datos personales y la absolutez. Esto es mentira y lo dice el artículo 6º, apartado A, fracción segunda, en la exposición de motivos, pero también en la Constitución y también en todos los tratados internacionales. Hoy por hoy, la justificación de datos personales no es más que una forma arbitraria de restringir los flujos efectivos de información. Sobre ese tema porque pues se ha argumentado que en el artículo 36 esta iniciativa pues ya daría un acceso irrestricto a los documentos contenidos en archivos históricos. Sin embargo, tiene digamos, tiene sus partes que hay que revisar con cuidado. Dice que los documentos contenidos en los archivos históricos son públicos y de interés general, pero lo mismo dice antes de todos los documentos. Y dice, una vez que se hayan desincorporado los valores primarios y autorizado la transferencia secundaria a un archivo histórico, estos no podrán ser clasificados como reservados o confidenciales, de conformidad con lo establecido, por otra parte de la ley. La cuestión es que solamente le está dando ese carácter a los documentos que tengan el proceso de transferencia de un archivo de concentración a un archivo histórico de aquí en adelante. Pero los archivos históricos, todos los documentos que están en los archivos históricos, más bien llegaron antes que se hubiera puesto en marcha este procedimiento, digamos, antes que hubiera ley de transparencia, antes que hubiera ley federal de archivos. Es un porcentaje mínimo de los documentos en los archivos históricos que ha tenido este proceso. De este modo, el artículo transitorio 14º no se ocuparía de un porcentaje pequeño de lo que hay en los archivos históricos, sino prácticamente de todo lo que hay en los archivos históricos. Y esto significaría que los documentos que están en los archivos históricos dejarían de tener un acceso libre como hasta ahora han tenido todos, hasta que vayan siendo valorados y se defina si son históricos o no. Esto, si lo piensan, que no es solo para el Archivo General de la Nación, es para todos los archivos históricos del país, de estados, de municipios, donde no hay tampoco personal calificado y que pueden tomar criterios como que si no es del siglo XIX no es histórico, y eso realmente implicaría una destrucción del patrimonio documental del país como un efecto colateral de un objetivo de censura a la información que en realidad, digamos como que afecta a un algo mucho más grande que lo que ni siquiera tienen contemplado. Y hay que decir que los documentos históricos no son algo como que puedes arrasarlos como un campo y después vuelvan a crecer. Los documentos históricos se pierden para siempre y no hay forma de recuperarlos. ¿Puedo hacer un comentario más? Solo quiero rogarles que tomen ustedes nota de que nosotros vamos a seguir insistiendo en la necesidad de que esta iniciativa no se apruebe y en la necesidad de que se formule una iniciativa diferente que haga honor al propósito original de la reforma constitucional del 2014, que es la transparencia, el pleno acceso a la información en el sentido del derecho a saber, del derecho a la verdad, del derecho a la memoria. Y hacer notar para ustedes que está en esta mesa un grupo que normalmente no actúa de manera conjunta. Está con nosotros el doctor Enrique Florescano, a quien todos le tenemos un enorme respeto y que yo agradezco mucho su solidaridad. El doctor Andrés Lira, dos grandes historiadores mexicanos. Está Ramón Aguilera, que representa a la comunidad archivista de México, archivística de México,
Aurora Gómez Garabiato, quien fue una gran directora del Archivo General de la Nación. Están las organizaciones Fundar y Artículo 19, que han sido las grandes impulsoras de la reforma en materia de transparencia, y todo esto ha sido convocado por la Red por la Rendición de Cuentas, que ha pugnado por la apertura de la información y el combate a la corrupción. No es frecuente que un grupo de esta naturaleza se reúna. Tenemos plenos consensos en que esta ley no debe ser aprobada, y ojalá, porque la pregunta es muy inteligente, ojalá la traducción que se haga a partir de ahora para eliminar los términos técnicos que esconden intenciones políticas pueda prosperar, y a través de ustedes pueda hacerse un llamado a la conciencia social por la enorme relevancia que tiene este asunto. Bueno, si no hay algún otro comentario, les agradecemos mucho su presencia.